1536. En ese año los españoles llegaron a Perú. Ahí existía uno de los imperios más importantes de toda la historia. Empezaba en Colombia y terminaba en Santiago de Chile, el imperio de los incas. Más de 300 años de historia que fue barrida por la invasión europea. Junto a Daniel Tres Palacios llegamos hasta allá, buscamos las ruinas y encontramos el misterio. Esta noche los invitamos a que recorran con nosotros los caminos del antiguo Perú. Entre las montañas del sur de Colombia se esconden las ruinas de la última frontera del imperio de los incas. Un imperio que empezaba en Santiago de Chile y que limitaba con las selvas del Amazonas, donde sus gobernantes eran considerados hijos del sol y fieros guerreros que luchaban para dominar el mundo. Más de 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie, 16 millones de habitantes, ciudades esculpidas en piedra. La idea es que vayamos a explorar los misterios de esta civilización perdida. Una experiencia, la subida complicada, pero como dicen los futbolistas, hicieron las cosas. Estamos a 4.629 metros sobre el nivel del mar. Estamos aquí en las ruinas de Sacsayhuamán, uno de los lugares más misteriosos del planeta. Hola amigos, Dani Tres Palacios aquí colado en el programa de Esteban Cruz, pero bueno, aquí desde camino a Machu Picchu. Atrás mío lo ven, es Machu Picchu. Acompáñenos esta noche a recorrer los caminos y las ruinas más misteriosas del imperio de los incas. Extrañas ciudades que están allí entre las montañas, perdidas, descubiertas hasta hace muy poco tiempo. Caminos increíbles, hechos desde hace más de 500 años. Eso es lo que fuimos a buscar y encontramos algo más poderoso, algo más misterioso. Las ruinas del antiguo imperio de los incas. Y bueno, aquí está Joana Arenas, que esta noche nos acompaña, siempre nos acompaña, pero esta noche está aquí en el set. Buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban, y hoy estoy aquí para preguntarles a ustedes dos cómo les fue en Perú y para ampliar un poquito más todo su recorrido por este imperio tan maravilloso. Y bueno, Joana no está en el set número 34, hoy está con nosotros y está aquí Daniel Tres Palacios. Fuimos con él hasta Perú, descubrimos cosas terribles y cosas también muy interesantes. Buenas noches, Daniel. Esteban, Joana y a todos los que están ahí observando la pantalla en su casa, un abrazo muy grande y aquí estamos. Gracias por la invitación. Bueno, Joana, entonces comencemos de una vez en este recorrido por los misterios de Perú. Sí, Esteban, pero si quiere, vamos primero a ver la nota. Ustedes estuvieron varios días en Perú, empezaron un recorrido muy largo y poco a poco fueron descubriendo no solo las ruinas, sino también la historia que cubre a este país. Veamos esta nota. Iniciamos nuestro viaje en Cusco, la antigua capital del Imperio Inca. Una ciudad que alberga los secretos de una de las civilizaciones más importantes de todos los tiempos. Calles, plazas y edificios construidos sobre templos milenarios y misterios sin develar. Antes de que fuera esta ciudad, que hoy es moderna y que fue antes colonial, era prehispánica, era la capital del imperio de los incas, era el Tahuantinsuyo. Sin embargo, fue destruida por los españoles, pero algo que sigue siendo impresionante y un enigma es la forma en que se construyó. Como ustedes están viendo estas imágenes, la mayoría de los edificios estaban hechas en piedra, en granito, y estos increíblemente no tenían ni cemento, ni pegante, ni argamasa. Templos como el Coricancha, el lugar más sagrado de toda Sudamérica y en el que se guardaban las momias de los emperadores incas.
Antiguas crónicas aseguran que estaba decorado por estatuas de animales sagrados hechas de oro y de tamaño natural que los españoles tardaron 8 meses en convertirlas en lingotes. Ruinas colosales e inexplicables como Sacsayhuamán. Monolitos, túneles y rocas enormes que se han mantenido allí a pesar de temblores y terremotos. Sin cemento o hierro, solo con su propio peso, solo con ayuda de la fuerza de la gravedad. Misterios que todavía no se han resuelto, pues se cree que esta construcción pudo haber sido un templo o una fortaleza militar. Son piedras gigantescas construidas, psicópleas, graníticas, megalíticas, construidas hace más de 600 años o de alguna manera también encajadas. En Más Allá hemos venido hasta aquí para mostrarles a ustedes los secretos de esta cultura milenaria. Existía una maqueta previa, ¿sí? Para poder lograr esta construcción. ¿Sí? Es como les mencioné, miren, todavía se pueden ver en algunos sectores, en las partes bajas, algunos sitios donde apuntalaban la madera para poder seguir tallando, ¿sí? Pero acá vamos a ver algo más impresionante. De un promedio de peso, estamos hablando de unas 80 toneladas de peso. No tenían la tecnología que tenemos hoy en día para las construcciones. Pero van a poder apreciar que aquí existen 3 ventanas que están en el mismo nivel. Estas hornacinas quitaban peso a la estructura para que sea más ligera. Conocer estas antiguas ruinas era solo el comienzo. Nos esperaban caminos abismales y nieves perpetuas. Aquí estamos en la mitad del hielo, rumbo a nuestro destino, montañas sagradas. Hasta los caballos les cuesta trabajo caminar, hay poco oxígeno. Al lado del camino son desfiladeros, pero lo estamos logrando. Es algo bastante fuerte. Nos esperaban los Apus, las montañas sagradas de los incas. Apus, montañas sagradas de los incas. Hasta allá llegamos, casi 5.000 metros de altura. Y hasta allá fue también Daniel Tres Palacios para explorar los misterios de este imperio perdido en el tiempo. Joana, usted que nos ayudó haciendo todas las notas y que también estuvo en parte del recorrido visual, ¿qué es lo que más le impresionó? Bueno, Esteban, inicialmente en este primer recorrido lo que más me impresiona son las construcciones de estas piedras que además no tienen ningún tipo de pegamento, sino que parecen unidas por la misma gravedad, se pudiera decir. Pues yo sí quisiera preguntarle a nuestro invitado, a Daniel, que estuvo con usted en ese recorrido, el primer paso, Cusco, ¿qué es lo más impactante o qué fue lo más impactante para usted en esa ciudad? No, el llegar y ver, por ejemplo, tantas iglesias, eso me llamó muchísimo la atención. Uno normalmente llega a una plaza, digamos, en cualquier pueblo de nuestro país y ve una catedral, ve una iglesia, es como lo común. Pero aquí en una plaza se veían 3 catedrales, por ejemplo, eso me llamó mucho la atención. Está construida como si fuera un laberinto. Realmente, Esteban, que era el guía, o sea, uno da una vuelta y decía, no tengo ni idea dónde estoy. Y Esteban me explicaba, y ellos le explican a uno que también era como para que los incas pudieran escapar o perderse de los que llegaran en ese entonces. Y lo que Joana decía ahorita muy importante, lo de las piedras. Claro, uno ve estas piedras enormes, ve las bases de las casas en esto y uno dice, bueno, ¿eso con qué está pegado? ¿Cómo lo hicieron? Y no hay nada. Explicaban que cómo hacían ellos para darse cuenta que una piedra, por ejemplo, ya estaba totalmente unida a la otra. Pregunté eso y me explicaban que usaban como una especie de crema. Imagínense ustedes, como una crema que le ponen a la piedra, ponían la otra y levantaban un tiempo después, y si quedaba un pedacito de crema es porque ese lado todavía no estaba totalmente unido al otro. Entonces tenían que limar ahí hasta que ya la crema desapareciera. Entonces me llamó mucho la atención eso. Recorrimos todo Cusco cuando estaban caminando y repito, las calles que son como andar en un laberinto y ver lo que es la mitad de una casa inca y la otra mitad española, porque llegaron los españoles y construyeron encima.
Bueno, Esteban, dentro de esta nota también vimos uno de los templos más importantes que hay precisamente en esa ciudad y mencionábamos que allí hubo unas esculturas muy importantes de varias figuras y además de los reyes de esa época. Cuéntenos un poquito más de qué se trata ese templo y digamos que la historia del templo. Ese templo se llama el Coricancha, es tal vez el templo más importante de toda la historia de los incas. Allí estaban las momias de los antiguos incas. Inca significa rey, emperador, porque realmente no era el imperio inca, sino era el Tahuantinsuyo, ese era el nombre de ese país. Y allí en este lugar tenían las momias y aparte de eso tenían bordes de oro puro en las esquinas y tenían sí esculturas de llamas, alpacas, pumas y otros animales andinos como cóndores de tamaño natural. Cuando los españoles vinieron duraron 8 meses en fundirlas y en convertirlas en lingotes, pero no todas se fueron a España. Se cree que se robaron el 80% de este oro. Con Daniel vimos en la ciudad también algo que me pareció impresionante, que es que cuando tú caminas ves un montón de los muros incas. Incluso vimos y almorzamos en un restaurante chino que tenía muros incas, es que es impresionante. Sí, uno, lo que decía yo ahorita con Esteban, empieza uno a ver estos muros que menos mal se conservan algunos, y repito, se nota cómo llegaron los españoles y los aplastaron, porque dejaron como las bases y dijeron, de aquí para arriba ya es nuestra arquitectura, lo otro es lo de los incas, y lo que estaban decía, el restaurante chino estábamos comiendo, que fue curioso que solo había un mesero para tanta gente, pero el muro, había un muro inca enorme y lo tenían forrado en plástico como conservándolo. Entonces uno ya se da cuenta que ya no hay lugares así como patrimonio que dicen, bueno, esto es solamente turístico, nadie lo puede tocar, sino ya hay personas y hasta negocios que disfrutan de esas construcciones incas. Bueno, ustedes que están ahí, lo mejor siempre lo dejamos gradualmente hacia el final. Vamos a tener imágenes impresionantes del camino que hicimos durante 6 días, 65 kilómetros para llegar a Machu Picchu, pero todo eso después de comerciales. Ya volvemos en Más Allá. Continuamos en Más Allá, en este especial por los misterios de Perú o por los caminos de los misterios del Perú. Joana, usted estuvo también mirando todo el material que trajimos y encontró unas imágenes espectaculares, ¿verdad? Sí, señor Esteban, porque uno pensaría que a Perú solo se van a ver estructuras incas, pero resulta que hay también lugares maravillosos y misteriosos como la laguna de Guamantay, que fue, digamos que una de sus primeras paradas por este recorrido. Veamos y ya volvemos con ustedes para preguntarles más acerca de este hermoso lugar. El imperio de los incas fue invadido en 1532 por tropas europeas. Francisco Pizarro, al mando de 40 hombres, secuestró al inca Atahualpa y puso en jaque a la nación que triplicaba el tamaño del reino de España. Este es el camino, señores, este es el camino. Iniciamos nuestro viaje a Machu Picchu por el camino de Salcantay. Son 58 kilómetros rodeados de abismos, antiguas ruinas incas y nevados inexpugnables. Pero vamos subiendo, vamos llegando. Acabamos de ver una avalancha allí. Suena como si se rompiera la tierra, es realmente impresionante. Caminar resulta difícil. Por la altura el cuerpo pesa, pero al llegar a la laguna sagrada no tiene precio. Para subir duramos casi 1 hora, es increíble, sentíamos la presión en el pecho, estuvimos con Daniel Tres Palacios y aquí estamos, una laguna increíble, la laguna de Huamantay, que fue una laguna impresionante para los incas, un espacio de agua sagrada. Ustedes pueden ver, estamos a pocos metros de lo que es el glacial de montaña. Esos hielos se llegan a descongelar debido a la humedad y debido también a la presión atmosférica y también al sol. Inmediatamente se convierten en afluentes de esta laguna. Hay muchas historias sobre esta laguna, de que aquí los incas hacían sacrificios, de que los incas aparte de eso hacían cosas impresionantes como cultos a la Pachamama. Hasta aquí llegamos en Más Allá. Vidal, que es una de las personas que llegué aquí todo el tiempo hasta esta altura. ¿Esta laguna qué historia tiene? Bueno, esta laguna anteriormente era una laguna encantada.
la persona local miraba esta laguna como una laguna sagrada y venían en unas fechas específicas nomás a hacer como una ofrenda a Pachamama, que bueno, generalmente es la madre tierra, o a los apus, que los apus le llamamos a los glaciares imponentes que hay en este lugar. Entonces ahora, últimamente, hace 5 años, esta laguna se ha vuelto comercial con los turistas que vienen de todo el mundo y visitan y disfrutan todo este hermoso paisaje que estamos hoy en día. Al día siguiente nos espera un desafío mayor, el paso del Salcantay, una montaña descomunal que se eleva a más de 6.271 metros sobre el nivel del mar. Un apu, un dios oculto en piedra que nos observa desde las alturas, un lugar al que todavía llegan los habitantes de los Andes a dejar sus ofrendas. El frío es increíble, casi uno no puede mover las piernas. Y aquí hay un lugar mágico para los antiguos incas y para los actuales quechuas. Aquí hay hielo encima mío, son nevados, pero no se ven. Es el aura del Salcantay. Aquí desde abajo, desde los niveles planos, desde los pueblos, traen piedras que son las ofrendas a los apus. Los apus son los dioses son piedras, los dioses son montañas. Y aquí les voy a mostrar que traen coca y la siembran encima. Y estamos aquí para mostrarles estos secretos, estos cultos que tienen los quechuas, los descendientes de los antiguos incas. Hasta allí llegamos para descender a la selva entre cañones y ríos turbulentos, cada vez más cerca de la ciudad perdida de Machu Picchu. Estamos en lo que llaman en Perú ceja de selva. La ceja de selva es la mezcla entre los Andes y la selva húmeda tropical, la Amazonía. Aquí seguimos bajando y como ustedes pueden ver, estas montañas de aquí arriba, allá arriba, encima de ellas, realmente está la Yacta, el pueblo de Machu Picchu, un pueblo que estuvo escondido de los españoles mucho tiempo y que fue descubierto por un joven inglés. Y aquí el río Urubamba. Ha sido un camino largo, días enteros, pero en el que hemos aprendido sobre los misterios de los incas. Bueno, ya en esta nota llevaban ustedes varios días de recorrido y quiero preguntarle a Daniel, ¿cómo fue hacer ese recorrido en medio de una cantidad de abismos, de unos puentes casi que improvisados, y cómo fue ese trayecto para llegar hasta esa hermosa laguna? Bueno, eso fue el primer día. Realmente dijeron, bueno, vamos a arrancar a caminar. El primer día comenzamos. Yo había visto ya cositas por YouTube y todo cuando estaban, me dijo, bueno, camine a hacer el camino de Salcantay. Yo vi unos abismos y dije, bueno, vamos a ver si estoy preparado para esto. Era como nuevo en este tema de irme a una montaña ya a más de 5.000 metros. Y comenzó el primer día y sí, efectivamente hay abismos, pero ahí no hay forma de retroceder. No hay forma de decirle al grupo, no, saben que yo no paso. No hay forma que un compañero como que lo alce a uno y lo ayude. No hay forma de darle la mano al otro, porque es tan angosto que pasa uno solo. Y los guías también, recuerdo que le pueden decir a uno, si alguien está parado en la mitad de un abismo o algo, pues es muy peligroso que usted lo ayude, porque si a uno se van dos. Suena feo decirlo, pero que se vaya uno. Pero si uno va a dar la mano a otro y termina yéndose todo el grupo. Entonces ese primer día como que perdí ya ese temor y ya uno ve los caminos y ya uno empieza a concentrarse. En el camino no es que yo vaya de charla con Esteban, ay, todo tan chévere, no. Como que todo el mundo va concentrado, va callado con su cámara, muy pendiente de dónde pisa, cómo pisa. Lo que más mata hoy en día a la gente son las cámaras. ¿Por qué razón? Porque uno empieza, ay no, selfie aquí, no sé qué, y en esas uno no ve dónde pisa y estamos hablando de abismos que en serio uno se va y chao, no hay nada que hacer. Entonces ese fue el primer día y cuando llegamos al campamento como que dijimos lo logramos, pero no, eso fue una mentira, porque cuando llegamos a las carpas nos dicen allá arriba detrás de esas montañas hay una laguna. Y con Esteban nos miramos y dijimos, toca hacerle. Claro, uno dice, no, está como fácil porque no es la montaña así empinada. Empezamos a caminar y ya luego de una hora uno empieza a sentir la altura, sentir que uno como que respira y no le llega oxígeno, como que uno es como ahogado, las piernas, pero teníamos que llegar, era como una meta y ahí sí como dicen, uno saca fuerzas de donde no hay. Realmente ni soy atleta, ni soy alpinista, ni nada de esto, pero lo logré y llegamos a esa hermosa laguna como Joana lo dice
Y un dato curioso, lo que más me gustó de la laguna, y me lo dijo el guía, fue que la laguna no se le muestra a todo el mundo. Entonces ahí entra como uno a decir, ¿cómo así? Se pierde la laguna, se esconden las cosas. Y lo vimos en vivo, llegamos con Esteban y la laguna hermosa ahí, las tomas que ustedes vieron hace unos segundos. Y espectacular, y yo decía, ¿cómo así que la laguna no se le muestra a todo el mundo? En cuestión de no más de un minuto, la laguna se escondió. Cuando digo que se escondió, ¿qué es? La neblina que arroja el glacial, la tapa, pero repito, eso no es, no, que pasó una hora, no. Uno a veces que quiere tomar la foto perfecta, en 30 segundos se le daña. Y efectivamente, se nos escondió la laguna, quedó completamente tapada por neblina, que si uno camina, se iría a la laguna sin verla. O sea, es una neblina como espesa ahí, que efectivamente uno dice, ah, de ahí para allá hay pasto, hay más montaña, y no, ahí hay una hermosa laguna. Entonces la laguna se esconde, y menos mal, se nos mostró, porque a lo mejor si hubiera estado esa neblina ahí constante, no hubieran podido ver las imágenes que vieron, ni las fotos. Entonces, de la laguna lo que más me llamó la atención fue eso de que se le esconde a mucha gente. Qué interesante eso, porque no lo sabía, Esteban no me había comentado eso en su recorrido. Daniel, hablamos precisamente de eso, del clima. ¿Qué tan fuerte fue ese clima? ¿Qué tan atrevido en su recorrido? Veíamos imágenes donde prácticamente estaban en medio de la neblina, otras donde había un poco de sol. ¿Qué tanto les afectó para hacer ese recorrido? Mire, ¿sabe qué pasa? Hay algo curioso con lo del clima. Y yo como investigué unos días antes del loco Esteban, ¿a dónde me iba a meter? Hay algo que mata a los alpinistas o mata a los que hacen excursiones, y es que uno, por más de que esté a temperaturas de menos 0 grados, uno está muy caliente, uno siente calor, a uno le da como a veces como la sensación de lo que llamamos la pálida, como el querer trasbocar, que uno dice como, estoy acalorado, me quiero quitar la chaqueta y todo, y es lo peor que uno puede hacer, porque si uno se llega a quitar la chaqueta o la bufanda, lo que lleva, porque ay, no, está haciendo mucho calor, en esos segundos uno se puede congelar y entumir. Entonces era una sensación de mucho frío de pronto en las manos, en la cara cuando el viento lo golpea a uno, pero de mucho calor a la vez, de mucho calor en el cuerpo. Obviamente uno lleva ropa de ese interior que venden para clima frío, chaquetas, yo llevaba un cuello todo el tiempo y uno se siente sudado. Realmente por debajo de la camiseta uno está bañado de sudor. Entonces esa sensación de calor y frío, pero uno no puede decir cuál quiere, porque si uno dice calor, le quita la chaqueta y uno se entume. Frío, pues no hay ni siquiera tenemos más cosas para ponernos, porque uno lleva en las maletas que nos pedían lo necesario. ¿Y qué es lo necesario? Líquido y de pronto chocolate o algo así como para energía, porque de resto uno no puede llevar más cosas, porque es que la maleta la carga uno. Y uno dice, vamos a caminar más de 5, 6, 7 horas. Uno dice, no, la maleta aguanta el peso. Uno después de que empieza a caminar empieza a sentir el peso realmente en la espalda, el dolor en los hombros. Entonces, y el clima, Johanna, en cuestión de 2 horas podía cambiar. Podía hacer mucho frío, más calor, pero es una sensación todo el tiempo de frío y calor a la misma vez en el cuerpo de uno. Volviendo al tema de la laguna, el arqueólogo que veíamos hablaba de que esa laguna era utilizada para hacer algunos rituales por los incas. ¿Actualmente se puede ver algún ritual que la gente vaya y practique en ese lugar? Pues Esteban, yo realmente ahí en la laguna, yo vi la laguna muy limpia. Lo que de pronto algunos rituales que vimos no solo en la laguna, sino en el alto de las montañas, eran como unas piedras una encima de otra, como haciendo filitas. Y me acuerdo que Esteban, o tal vez yo alguno le preguntó al guía que si eso era cierto y se cumplían los deseos. Y me decía alguien que los deseos muchas veces se cumplen, pero cuando uno lleva esas piedras desde el principio del camino, de la caminata, no es llegar allá y hacerla fácil. Y recogerlas. Sí, no es llegar y, ay, lugar. no, quiero que este año me vaya muy bien en el amor, y cogí unos 5 piedras y arma. No, el guía me dijo, realmente el sacrificio es traer las piedras desde abajo. Y entre más grandes, pues mayor el sacrificio. Ahí como dicen acá en Colombia, ¿no? El que suba a Monserrato arrodillado. Sí. Algo así. Entonces decían, si usted quiere pedir algo, la próxima vez que vaya a la cima de una montaña, lleve piedras pero en su maleta. Ese es como el sacrificio. Y allá las arma y pide sus deseos. Pues yo no llevé las piedras, entonces no pide deseos realmente porque no iba a cargar con esas piedras. Pero eso fue lo que vi así como en cuanto a rituales. Bueno, Esteban, y le quiero preguntar a usted por el recorrido o el camino a Salcantay. ¿Qué significado tiene ese camino o tuvo ese camino para los incas? Bueno, realmente el camino de Salcantay es un camino nuevo. El camino del Inca es otro recorrido que también se hace en este momento y la gente lo hace y pagan y tienen también un guía,
pero el Camino de Salcantay tiene una ventaja que va por lugares que nunca habían sido tocados por el turismo ni por los exploradores. Por eso lo decidimos abordar, porque era un camino en el cual todavía había misterios que van ustedes a conocer después de este breve corte de comerciales, porque les vamos a mostrar imágenes asombrosas y les vamos a dar a conocer experiencias que junto con Daniel vivimos, que a ustedes, estoy seguro, los van a dejar impactados. Ya volvemos en Más Allá. Continuamos en Más Allá y recuerden que pueden, cualquier comentario que ustedes quieran, lo pueden colocar con el numeral Perú Más Allá, aquí está abajo, Perú Más Allá en Twitter, y nos pueden escribir, no me gustó, o por qué Esteban ahí aparece con el pelo más largo, o por qué Daniel tenía una bolsa de basura rosada encima, o cualquier cosa, pueden escribirlo. Pero después de todo ese camino, después de tanto caminar, después de que casi llegamos destrozados, logramos coronar y logramos entrar a una de las ciudades perdidas de los incas, y esa ciudad es Machu Picchu. Si existe algo que obsesiona a los humanos, es la posibilidad de que ocultas en la selva o en parajes inaccesibles se encuentren ciudades perdidas. La Atlántida, Lemuria, El Dorado son algunos de los nombres de estas urbes que obsesionan a miles de personas. Ciudades que de vez en cuando se vuelven realidad. Como Machu Picchu, descubierta en 1911 por el aventurero norteamericano Hiram Bingham. Hasta allí llegamos luego de miles de kilómetros, caminando sobre los rieles de un antiguo ferrocarril. Pero al final, lo logramos. Llegamos hasta las ruinas de una de las ciudades más importantes del imperio de los incas. Lo logramos llegar. Fue mucho tiempo, fue un desgaste altísimo de energía, pero llegamos hasta acá con la esperanza de darles a conocer partes de los secretos y de las extrañas construcciones que se hicieron sobre la cima de los Andes. ¿Cómo fue el viaje, Daniel? Bien, muy interesante, se aprende bastante, bastante esfuerzo, el camino de Salcantay. Bastante difícil, pero chévere, llegamos a Machu Picchu. La importancia de esta ciudad, de esta yacta, como era llamada por los viejos quechuas, es que nunca fue encontrada por los españoles, por lo que podemos caminar por sus calles sobre los pasos de sus antiguos pobladores. Tiene una gran cantidad de casas, construcciones, acueductos propios y algunos misterios que todavía no han podido ser descubiertos. Por ejemplo, ¿por qué fue abandonada? ¿Por qué los españoles nunca la encontraron? La mayoría de la gente lo ve como una ciudad perdida, que es lo que realmente es, pero está llena de lugares sagrados. Estas, por ejemplo, son las antiguas casas. Ustedes ven aquí, estas piedras son las piedras que sostienen que es una gran masa que va a ser la puerta principal de este recinto. Esta es una reconstrucción de cómo eran las casas de la ciudad de Machu Picchu. Puertas grandes, techos que eran hechos de madera, llama y otros materiales. Y miren lo que se vería por la ventana. Un mundo infinito de abismos. Una ciudad repleta de templos y palacios, un lugar para encontrarse con la tierra, los ríos y las montañas. De acuerdo al espacio, a cada rato encontramos templos. El templo que ven ahí le han llamado el Templo del Cóndor, un lugar donde supuestamente se hacían sacrificios y que estaba reservado solo para los sacerdotes. Y llegaron, señores, llegaron después de semejante travesía hasta la ciudad perdida de Machu Picchu. Daniel,
¿qué fue lo más impactante al estar ya en esa ciudad que es reconocida en el mundo entero? Bueno, dos cosas. La primera, lo que hablamos ahorita de Cusco, el ver las piedras. Parece un Tetris, como si, o sea, uno dice, ¿cómo armaron esto? ¿Cómo construían esto? Las piedras, no usar pegante, no usar nada, y una sobre otra. Que ahí viene todo el tema de, ¿no?, de conspiración, de eso fueron los extraterrestres, los alienígenas ayudaron. Que igual pregunté eso, al que le gusta el tema extraterrestre el día me decía, pues podría ser, que recibieron de pronto un guía y les dijo cómo armar esto. Me decía, aún no se sabe, pero lo que ellos dicen no, esto por lógica nos mostraron un lugar en Machu Picchu donde están las rocas enormes, decían que ahí las rompían, sacaban las medidas de las que necesitaban, las arrastraban con palos y así llegaban a cada lugar. Pero él me decía, a ciencia cierta no se sabe si esto es cierto. Eso lo primero, las piedras, la construcción. Y segundo, el ver cómo eran tan inteligentes los incas que, por ejemplo, no construían sus ciudades al lado de los ríos, como hoy en día uno ve, ¿no? Hoy en día uno ve los caseríos al lado de los ríos, que no, porque está cerquita el río y ahí. No, ellos buscaban la parte alta de las montañas. ¿Por qué razón? Primero, pues para que no los pudieran invadir tan fácil, no tuvieran acceso a ellos. Entonces eso me llamó mucho la atención, el estar siempre en la cima, a lo alto, y solo tenían forma de llegar por un lado. O sea, todos son abismos y solo hay como subida por un lado, para ellos como vigilar más el acceso hasta ahí. Eso fue lo que me llamó la atención, cómo rodeados de abismos lograban construir esta clase de ciudades y cómo construían pues sus casas y todos los templos que tenían allí de una manera que al día de hoy es incierta. Y precisamente eso le quería preguntar, ahí podíamos ver algunas estructuras que eran las casas de los incas, algunos templos como el Templo del Cóndor. ¿Qué otras estructuras, digamos, que referentes a una ciudad se pueden encontrar en Machu Picchu? No, en Machu Picchu uno ve realmente lo que decías, las casas donde vivían, templos donde decían que hacían rituales. Había uno que me llamó mucho la atención, que era para ellos ubicarse donde está el norte, el sur, el oriente, el occidente, que era una piedra, y que con el sol a tal hora y no sé qué exactamente podían guiarse ellos. También había uno que era como circular, con ventanas, donde decían el sol a tal hora entra perfecto por ahí. O sea, eran unos cálculos también astronómicos. Ellos decían, si se miran a través de esta ventana, veían la constelación de no sé qué. Y uno dice, ¿cómo sabían tanto, no? Sin tecnología, simplemente nada, piedras, naturaleza, y observando el cielo lograban hacer todo eso. En la nota que veíamos hace unos segundos, hablaban como el Templo del Cóndor, donde se hacían sacrificios. Realmente es una piedra enorme que está sostenida por otras pequeñas piedras y ahí se mantiene. Entonces decían que ahí de pronto metían a alguien o castigaban a alguien. Entonces no, eso, Joana, uno en Machu Picchu encuentra desde la puerta hasta todo lo que recorrimos, misterios por todas partes. Pero lo que el guía decía, la historia es lo que cuenta, pero cualquier pregunta y cualquier respuesta hoy en día sigue siendo válida. Porque a ciencia cierta, pues no está el Inca que exista que le diga a uno, no, mire, esto lo hacíamos así y este templo era para esto. Se ha ido contando a través de la historia diferentes cosas de esto, eso como Machu Picchu. Y lo que más me llamó la atención cuando me lo contó Esteban en el camino cuando íbamos hacia allá, es que uno diría, Machu Picchu la encontraron por allá, quién sabe en qué siglo. No, es algo muy reciente. Cuando la descubrieron, que dieron, ahí está Machu Picchu, no recuerdo bien si fue tal vez 1908 o algo así la fecha que me dio Esteban, y yo creía en mi ignorancia que Machu Picchu tenía muchos más años, cuando dice, no, esto es nuevo, realmente esto es nuevo, estamos en el 2018, pero pues estamos hablando nomás de hace 110 años, en que llegó un señor allá y dijo, miren lo que encontré. Eso también me llamó la atención. Bueno, Daniel, y algo que me genera a mí mucha curiosidad. La gente, en su mayoría, cuando llega a Machu Picchu, dice que es un lugar especial, un lugar de calma, de sabiduría, de energía. ¿Usted sintió algo místico especial en ese lugar? No, pues la verdad no. O sea, algo que yo dijera, me transformé, me limpié, la energía me entró. No. Tal vez uno siente es como, se sorprende uno. O sea, el sentimiento de qué maravilla esto, cómo lo harían, se cuestiona uno mucho. Trata uno de imaginar cómo vivían allí, cómo eran capaces de caminar rodeados de esos abismos, cómo construían, cómo se alimentaban, si tenían que irse a otro lado, cómo caminaban, bajaban. Eso es lo que me pasó a mí. Realmente no es que yo haya entrado a Machu Picchu y decir, me renové, entró algo en mí que cambió. No, realmente no, me sorprendí al ver esa maravilla. Bueno, y después de ir a Machu Picchu, varios días de reposo nos tocó hacer y descansar.
Fuimos a un lugar maravilloso, un lugar que dicen que tiene los colores del arco iris, una montaña sagrada en la cima de los Andes, a más de 5.000 metros. Se llama la Montaña de Colores y hasta ahí llegamos con Daniel Tres Palacios. Ven ahí cómo los indígenas sirven de porteadores, de arrieros entre la nieve. Aquí vamos. Y esa montaña es el Azumblate, una de las más sagradas según los antiguos incas. Bueno, Daniel, y como Esteban nos explicaba, llegaron a Machu Picchu, después descansaron y luego se fueron a este lugar que realmente las imágenes son maravillosas. Cuéntenos usted cómo fue ese recorrido, qué tan difícil fue llegar hasta la Montaña de Colores. Bueno, la Montaña de Colores, sí, espectacular, es algo muy nuevo, realmente en cuestión de turismo, porque estamos hablando de un par de años en que dijeron, existe la Montaña de Colores, vamos a llevar gente allá. Y dijimos, vamos, el trayecto son 3 horas en un bus desde Cusco, que ahí vi la muerte, y no iba caminando, íbamos en unas buseticas, en unas vans, pero el camino es horrible, angosto, camino como en greda, en barro, entonces en cualquier momento, si la camioneta patinaba, hasta ahí llegábamos, Esteban no estaría ni sentado aquí ni yo, era un abismo horrible, eso fue lo que más miedo me dio, yo decía, ¿dónde nos metimos? Porque uno de pronto caminando, hasta más seguridad, en cambio estábamos en las manos de un conductor que además manejaba rápido, como si se sabiera el camino de memoria, y yo decía, nos vamos a ir. Cerré la cortina del bus y bueno, finalmente llegamos. Y uno ve un camino plano, que uno dice, esto está fácil, esto, lo que habíamos hecho días anteriores, vamos a hacerlo. Y empezamos a caminar, nuevamente, cada uno concentrado en cada paso, con el super palo que es el que le ayuda a uno, que lo traje aquí, todavía me ayuda el palo. Entonces, no, uno empieza despacio, pero llega un momento, Joana, en que llega uno como a la recta final, donde ya hay unas escaleras, como unos escalones, y le dicen a uno, allá se ve, no la cima de la Montaña de Colores, está la Montaña de Colores, uno dice, llegamos como al mirador para observar la Montaña de Colores. Ahí siente uno ya que se ahoga, estamos hablando de 5.200 metros, siente uno náuseas, ganas de vomitar, siente uno que las piernas dice, no más mis rodillas, pero uno al ver que hay personas adelante de uno, y ya en la cima uno dice, tengo que lograrlo. Habían personas que se quedan en el camino, otras usaban caballo, pero los caballos no llegan hasta la cima, los caballos también dan a las personas un poco antes, pero Stan y yo lo hicimos caminando, pero finalmente las piernas, los pulmones y todo nos dio para llegar a la cima y realmente es espectacular, vale la pena. Hay personas que prefieren ver la Montaña de Colores a mediados de junio, julio, agosto también, que se ve, que es como el verano. Se ve la montaña con todos los colores perfectos. Nosotros estamos en invierno, se ven los colores no tan vivos, pero sí se observan los colores, es espectacular. Obviamente uno pregunta, oye, ¿y eso por qué se da? ¿Cómo lo hacen? ¿O es que lo pintan? ¿No? O no, alguien decía ahí, le explicaban a uno, los minerales de la montaña hacen que esto, de estos colores, es espectacular. Obviamente ya la bajada, pues uno ya como que respira mejor, aunque para los que no han hecho esta travesía, a veces es más difícil bajar que subir. Que uno diría, ¿y por qué? Porque usted va subiendo, claro, la respiración, pero el bajar es más riesgoso, es más peligroso, porque estamos hablando de barro, de lodo, en que si usted da un paso mal, quién sabe qué lo para, una roca o algo, y entonces a mí las bajadas se me hacían de pronto, se me complicaban más por el miedo a resbalar y caer que la subida, pero espectacular. Si tienen la oportunidad, los que nos están viendo, de ir algún día a Cusco, averigüen ahí, el plan de la Montaña de Colores es muy barato. Estamos hablando de 60.000 pesos, 70.000 pesos que vale que lo lleven a uno, le den almuerzo, subir, bajar y que lo vuelvan a volver. Es muy económico y es algo que todo el mundo dice Machu Picchu, Machu Picchu. Sí, vayan a Machu Picchu, pero también a la Montaña de Colores.
Bueno, señores, y también vayan a Twitter y tuiteen con el numeral Perú Más Allá y digan si les gustó o no les gustó a usted este programa y manden los mensajes también a Daniel y a mí y digan qué tal les parece. Pero, como siempre, les dejamos lo mejor para el final y eso vendrá después de estos comerciales. Ya volvemos en Más Allá. Continuamos en Más Allá y es el momento de Más Allá Plus, la sección de Joana Arenas, porque se ha descubierto una ciudad inca en los últimos meses, ¿verdad, Joana? Sí, Esteban, esto fue en diciembre del 2017, se descubrió una ciudadela preinca en la ciudad perdida de Guayurí, que la conoce mucha gente porque hasta allá también llegan a hacer turismo. Mire, fue un arqueólogo que se llama Omar Bedensú. Él con su equipo de trabajo fueron hasta este lugar y empezaron a excavar y a buscar los restos de una ciudad que aparentemente fue habitada entre los años 9000 y 1435 a.C. Esto, por supuesto, es un descubrimiento bastante importante para esta ciudad y para este país que está lleno de misterios. Pero escuchemos al arqueólogo para que nos cuente la importancia de este descubrimiento. Así es algo nuevo que también nosotros nos causa impresión porque es primera vez que encontramos, que se excava aquí, que se está encontrando esta arquitectura en este sitio. ¿Al hallazgo? Sí. Bueno, es muy significativo para nosotros como arqueólogos porque, bueno, esto tiene un valor incalculable histórico, ¿no? que todavía a pesar del tiempo prevalece y nos da luces para poder generarnos mucha información y poder obtener realizar la restauración y también reconstruir, ¿no?, las sociedades que habitaron esta zona. Y mire, Esteban, precisamente ellos encontraron algunas plazas, viviendas, muros que da por entendido que esto realmente fue un complejo urbanístico importante dentro de Perú. Una de las cosas que decía el arqueólogo era que ya estaba saqueada este lugar, este territorio. Ahora se van a dedicar a investigar y analizar todo lo que encontraron para buscar allí muchos más datos que arrojen la importancia de este lugar, las personas que vivían ahí, su estructura y pues su importancia para el Perú. Pero así como esto, ustedes también estuvieron en otros lugares que generan misterio y belleza dentro de Perú. Y quiero preguntarle precisamente a Daniel, ¿cuál fue ese lugar que más le llamó la atención en todo su recorrido? Bueno, en el recorrido todo vale la pena, pero me llamó mucho la atención un lugar en el que estuvimos que se llama Pisac, que uno ve allá unos cultivos, una estructura muy grande que uno dice, bueno, los cultivos ven unas casas, pero al fondo como que se ve una montaña con unos huecos y yo, ¿qué es eso tan extraño? Y me dijeron, es el cementerio. Como Esteban lo decía, en Cusco está Coricancha, donde, digamos, llevaban a los duros, a los reyes. Eso era para los que mandaban. Pero en Pisac era el cementerio como del común, allá donde enterraban a todo el mundo, los momificaban. Entonces yo me paré frente a esa montaña llena de huecos, parece un hormiguero de hormigas gigantes, pero no, en cada hueco hay una momia. Y ya las han sacado obviamente con el tiempo, pero me llama mucho la atención ese cementerio. A mí que me encanta todo el tema ese de los fantasmas y me paré ahí a ver si oí algo, pues no pasó nada. Pero me llamó mucho la atención eso, el cementerio de Pisac, que también se lo recomiendo cuando vayan, si van a hacer ese tour, no dejen de pasar por ahí. Pero me encantó todo, Joana, la verdad. Esteban, y a usted que ya prácticamente vive en Perú, porque usted va continuamente a este país, ¿qué es lo que más le sigue llamando la atención? Pues vea, Joana, es que es impresionante la cantidad de cosas que hay, como decía Daniel. Caminábamos y veíamos un nevado, veíamos un camino. Ah, no, el paisaje es espectacular. Es impresionante, sí. Cada paso era, no, para donde uno mirara, eso sí, hasta los abismos eran bonitos. Sí, hasta los abismos son impresionantes. Y otra cosa es que todavía hay ciudades, como usted puso en Más Allá Plus, ciudades que se están apenas descubriendo. Hay una ciudad que se llama Choquequirao, que es una ciudad casi igual de grande que Machu Picchu o más grande, que todavía no hay forma de llegar allá porque no hay carretera, la única es caminando.
Y yo creo que a ver si algún día se hace esa caminata también. Dice que se puede llegar caminando, pero que es muy riesgosa, o sea, es de los caminos más peligrosos que hay, y ahí hay que sí hasta llevar machete para la selva y todo, entonces no solamente es peligroso el camino, los abismos, sino los animales. Ese que dice Esteban, que el guía me acuerdo que dijo, cuando quieran hacerlo, pero ese es muy riesgoso. Y también Esteban lo mencionaba en la nota de Más Allá Plus, hay otra ciudad perdida y es la de Guayurí. ¿Esa ciudad perdida es casi igual a Machu Picchu? ¿O qué nos puede contar usted sobre eso? De Guayurí no se sabe mucho, la han descubierto en los últimos meses, se encontró en la selva. Lo que pasa es que cuando los incas resistieron contra los españoles, huyeron, hicieron un gobierno en el exilio. Es como si aquí nos invaden los extraterrestres y nos vamos a vivir a otro lugar resistiendo, pero al final los acabaron. Y se cree que hay una ciudad que se llama el Paititi o el Paitití, y también la ciudad de Vilcabamba, que era donde al final ellos se llevaron todo el oro. El tesoro perdido de los incas, el 80% no se ha encontrado, y dicen que está todavía en la selva en alguna ruina. Pero con Daniel también hablábamos allá de que muchas cosas quedaron como suspendidas en el tiempo, que era como si los hubieran invadido de un momento a otro. El ejemplo que pone Esteban es muy bueno, el de los extraterrestres, suena un poco loco, pero piensen por un segundo, ellos allá organizados los incas, y que lleguen unos sujetos, yo no sé, en esos caballos, en lo que sea, con sus armas, y dijeron, vámonos, o sea, no tenían cómo luchar, era imposible. Sí, ahorita bajan unos extraterrestres con armas, qué sé yo, láser y todo, y no, lo nuestro no. Entonces salgamos a correr, escondamos lo que podamos y metámonos, como decía Esteban, en un rincón, uno se vayan para allá. Por eso, todo ese tesoro y todo eso de los incas, quién sabe dónde está. Yo creo que falta mucho por descubrir de ellos, porque en ese afán de correr y correr, iban dejando cosas en el camino. Yo creo que hoy se refugiaban en un lugar, mañana en otro, y eso es lo que pasó. Yo creo que faltan ciudades de ellos por descubrir, tesoros y muchas cosas. Sí, efectivamente es un país que está lleno y lleno de misterios, que cada tanto se hacen más descubrimientos, pero digamos, Esteban, hablemos un poquito de la vida en la ciudad como tal. ¿Qué se puede encontrar en la ciudad? Yo creo que ahí eso se la lanzo aquí a Daniel. Daniel, estuvimos cerca de la plaza de mercado. Sí. Uno llega como al centro donde está histórico, ahí fue donde nos quedamos, y abre uno la puerta y uno ve la plaza. La plaza me llamó muchísimo la atención, la cantidad de cosas que venden de brujería. Es muy común allá, yo le decía a Esteban. Entonces uno llega ahí al puestico de la señora y dice, sí, le vendo el feto de llama, que es para tal ritual, le vendo el cactus, que si usted se lo toma, puede alucinar, si necesita un chamán para esta noche, se lo traemos, para lo que usted necesite. Y eso era muy común, las piedras para el no sé qué, un mercado, o sea, en la plaza. Y era muy común eso allá, comprar eso nos llamó la atención. No, y repito, las piedras que uno ve por todo el tiempo, que uno dice, ¿cómo construyeron esto? ¿Cómo alzaban estas rocas? No estamos hablando del ladrillo aquí, ese naranja casero, no. Esas rocas que uno dice en dónde, las iglesias, el entrar a la catedral es hermosísimo, el ver el oro, los techos, y ver que a la vez se vuelve muy triste, ¿no? Ver cómo a los incas, yo me los imagino, llegaron estos españoles y les dieron, salen de acá, se van, venimos por nuestro oro, nuestra plata, y chao. Eso es lo que uno ve y uno dice, qué tristeza, ¿no? Que hayan desaparecido, porque si existieran hoy en día, qué cosas estarían haciendo tan sorprendentes como lo hicieron en su época, que hoy en día vamos con una cámara a fotografiar eso tan espectacular. Bueno, Daniel, ya estamos cerrando el programa y han escrito muchísimo con el numeral Perú Más Allá. Y están diciendo que, ¿qué le recomendaría a usted a alguien que quisiera hacer ese camino? Primero, la bolsa roja de la que se burló Esteban, plástica, que ya hay encima. No, obviamente eso era para la lluvia, no era nada extraño. ¿Qué les recomiendo? Nada, viajen. Yo sé que muchos me escriben en mis redes, eso es muy caro, tripas. No, mire, si usted se programa, sale muy económico, pagándolo con tiempo o algo, hacer esta clase de viajes. Los recorridos allá, ya estando allá en Cusco, les ponía el ejemplo. Usted gastar 60.000 pesos, que eso vale más una botella de aguardiente en un bar, que ir a la montaña de colores, por ejemplo, conocer esto, es espectacular. Entonces háganlo, porque muchas veces cuando se nos vienen las vacaciones a la mente pensamos es en playa, piscina, pero creo que a veces las vacaciones valen la pena más cuando queremos conocer. Bueno, muchas gracias, Daniel, por estar a usted, Esteban, Johanna, y a todos ustedes un abrazo grande. Bueno, Johanna, gracias, y a todos ustedes nos vemos dentro de 8 días, y recuerden que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá.